Leibniz, un pensador universal. Gottfried Wilhelm Leibniz nació en Leipzig en 1646. Ha sido considerado por algunos como el último erudito que consiguió unos conocimientos universales para su época. Fue un niño prodigio. A los 8 años era capaz de escribir poemas en latín, y a los 12 empezó a interesarse por la lógica aristotélica a través del estudio de la filosofía escolástica. Leibniz ingresó a los 15 años a la universidad en su ciudad natal. Allí estudió teología, derecho, filosofía y matemáticas. Obtuvo su doctorado de Derecho en la Universidad de Altdorf en Nuremberg y luego se dedicó a la carrera diplomática, lo que le permitió hacer una gran cantidad de viajes. En 1672 fue enviado a París por una misión de carácter político. Allí permaneció 5 años, donde desarrolló una extensa labor intelectual. De esta época datan su invención de una máquina de calcular capaz de realizar las operaciones de multiplicación, división y extracción de raíces cuadradas, así como la elaboración de las bases del cálculo infinitesimal. En este viaje también se encontró con Huygens, quien le recomendó adentrarse en el mundo de la matemática leyendo los tratados de Pascal. En 1673, en un viaje a Londres, adquirió las lecciones geométricas de Isaac Barrow, el profesor de Newton, obra que estudió detenidamente. En 1676 trabajaba como bibliotecario y consejero privado en la corte de Hannover, y hasta la fecha de su fallecimiento estuvo al servicio de Ernesto Augusto, duque de Brunswick-Lüneburg. Uno de los grandes aciertos de Leibniz, cuando empezó a escribir sus ideas sobre cálculo, fue proponer que para una mejor comprensión de los conceptos se debía poner de acuerdo en cómo se escriben las ideas. Por ejemplo, la notación usada por Leibniz para explicar la derivada le permitió descubrir, entender y usar de manera natural muchos resultados del cálculo: la derivada de una función compuesta y la derivada de una función inversa. Ese lenguaje planteado por él que reformó toda la ciencia y permitió convertir la lógica en un cálculo, además desempeñó un papel decisivo en la fundación de la moderna lógica simbólica. Los trabajos de Leibniz y la trascendencia de ellos en matemática son tan grandes como en filosofía. Leibniz falleció en Hannover el 14 de noviembre de 1716, siendo el primer pensador y filósofo alemán de repercusión universal.